Empezamos. Tú no sabes el número de alumnos que tiene la maestra, ¿correcto? ¿Qué más no sabemos? Habla. ¿Es el método del rectángulo? Puede ser, pero se plantea también con ecuación. Ah, ya. Compra entradas para platea. A 5 soles le falta para 5 entradas. Ahora, cuidado que la maestra Lupita también va a entrar, ¿ah? Con ella son X más 1. Menos 5 personas. O sea, 5 de ellas no entrarían. Si es que compra entrada de Sí, 5 más o menos. soles. Pero si compra entradas para el palco que cuestan 1 sol menos, a 4 soles, entran todos, o sea, los alumnos y la maestra, y le Igual, sobra 2 soles. Esto de acá te da el dinero con el que ellos contaban, Iguala. se igualan. Entonces, ¿cómo sale? O sea, aquí sale 5x menos 20, ¿no? Y acá te sale 4x más 6. Entonces x es igual a 26. 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Willy. El problema 3, uno similar, pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que, ¿cuál es el detalle? Claro, así es Willy. El problema 3, recuerden que los pares les queda para ustedes. Es similar al anterior, solo que es un problema literal. ¿De acuerdo? Ahora, como es un problema literal, ten cuidado que yo no puedo asignar una incógnita con XY porque eso están como datos, ¿ve? Entonces yo tengo que pensar en otro tipo de incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Tigrillo invita a sus amigos al cine y al final dice a cuántos amigos invitó Tigrillo. Significa que si el número de amigos es mi incógnita y yo le llamo A de amigos, con Tigrillo son uno más, ¿ok? Con Tigrillo son uno más, ¿de acuerdo? Pero aquí te da a entender que él compra las entradas de Y soles, son A más uno, porque también Tigrillo va a entrar, ni modo que va a invitar a sus amigos y él no va al cine, ¿verdad? A más uno por Y, este es el dinero que deberían tener, pero dice que le falta, o sea, su dinero es menor en X soles. Pero si entran a platea, entran todos. Le van a sobrar M soles porque la entrada cuesta N soles, por N soles que cuesta la entrada, más los M soles que le sobran. Te das cuenta que es muy parecido al problema anterior que hemos visto, ¿no? Sino que tiene otro enfoque y lo peor de todo que es literal, pues, ¿no? Entonces aquí tienes a Y más Y menos X es igual a N más N más M. Recuerda que tu incógnita es A, ¿de acuerdo? Entonces, si paso al primer miembro, pasa a restar el AN, el X pasa al segundo miembro y el Y pasa a restar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sacamos profesor. factor común, sacamos factor común, Ah, no. ¿de acuerdo? Sí, profesor. Y Profesor. ten cuidado con el orden, ¿no?
Cuestión nada más de cómo lo ordenan ellos. Y el y menos n lo pasas a dividir. Acá sí hay que tener mucho cuidado con el orden. No es lo mismo y menos n que n menos y. Eso cambiaría el signo. Entonces, el orden es muy importante. Listo. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ¿cuál sería la clavecita? La E. Enano. ¿Ah? Estos problemas son los más fastidiosos por la parte literal, que hay que factorizar, despejar correctamente, ¿no? Más que todo por eso. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Continuamos. Carlitos compra cierta cantidad de caramelos, un tercio de ellos regaló a su hermanito menor, los 2/5 del resto a su primo Juan y un cuarto del último resto a su prima Marilu, quedándose únicamente con 9 caramelos. ¿Correcto? A ver, Sí, profesor. Profesor, Carlitos compra, ¿se sí, podría sacar un mínimo como, o sea, mínimo como múltiplo, o sea, de 3 de 5 y de 4 y sería 60x, para que así no trabajemos con fracciones? sí, pero acá hay un detalle. El problema es que habla del resto. Y cuando habla del resto, entonces ya no te va a funcionar. Ah, claro, también podría funcionar eso, sí. Sí, pero como aquí todo resto, puedo usar una sola técnica que también manejan en fracciones. Esto le va a venir en fracciones, por ejemplo, ¿no? Trabajamos con el resto, con lo que queda, pero de esta manera, ¿no? O sea, entendamos por gasto a lo que él pierde, lo que él gasta y lo que él regala, ¿no? Y me interesa lo que queda. Ahora, la suma de estos dos siempre debe darme la unidad. Eso es lo que me va a ayudar a completar. Entonces, un tercio de ellos le regaló a su hermanito menor. Regalar es como gastar, ¿no? Porque está quitándole a lo que él tiene. Si él regala un tercio, se queda con 2/3, porque sumado debe darme la unidad. Entonces aquí, al número de caramelos, lo multiplico por 2/3. De eso que le queda, por eso dice del resto, él vuelve a regalar 2/5, ¿no? A su primo Juan. Tú olvídate lo que has escrito acá. Tú dices, si él a su primo Juan le da 2/5, él se queda con 3/5. Con 3/5 de lo anterior. Por eso aquí es la técnica de fracción de fracción. Lo va multiplicando. Luego vuelve a decir del resto. Vuelve a tomar un cuarto y se queda con 3/4. A mí me interesa con lo que él se está quedando. De lo anterior, del resto. Al final todo esto le da que se queda con 9. ¿Captaste la idea? Entonces aquí 3 por 3 ya no se te mueve. El número de caramelos sería 30. ¿Cuántos caramelos había comprado Carlitos? Entonces respuesta 30. ¿Estamos de acuerdo, mi chico, acá? Este es un problema que lo vas a encontrar mucho en el tema de fracciones cuando trabaja con del resto, del resto, del resto. Sale en un renglón trabajando con esa técnica. ¿Ya? ¿Entendió? ¡Yujú! Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Pasamos al problema 7. ¿Qué nos dice? Se tiene 3 recipientes conteniendo cierto número de litros de agua. Del primero se echa a los otros 2 tantos litros como había de agua en cada uno de ellos. Ese es muy fácil. Hay que entenderlo nada más. Entonces esto lo hemos trabajado con otro enfoque nosotros.
¿De acuerdo? Entonces, tú tienes el depósito A, el depósito B y el depósito C. Aquí realizas primer trasvase, podríamos decir así. Segundo trasvase, o sea, traslada de un depósito a otro. A eso se le llama trasvase, ¿no? Entonces dice, enseguida se hace la misma operación con el contenido del segundo y finalmente se hace igual con el contenido del tercero. O sea, en un primer momento se trabajó con el primer recipiente, luego se trabajó con el segundo recipiente y luego se trabajó con el tercer recipiente. Ya, en ese orden. Al final, los tres han quedado con 16 litros cada uno. Entonces recuerda, esto lo hemos resuelto ya con otro tipo de enunciado. 16 por 3, 48. El total de líquido que contienen entre los tres siempre va a ser 48. ¿Ya? Siempre va a ser 48. Eso no cambia, porque lo único que estamos haciendo, vuelvo a repetir, es pasar de un depósito al otro. Y eso le llamamos el trasvase. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el contenido inicial del primer recipiente? Ojo, ojo, ojo. ¿Ya? Ojo, ojo, ojo. Del tercer recipiente era vaciado a los otros dos de tal manera que, o le ha echado, dice, tantos litros como había en este. Ese término, tantos litros como había en este, significa que él ha tenido o ha terminado duplicándole a los dos. Duplicándole. Si a ti te dan una cantidad igual a la que tienes, terminan duplicando tu cantidad original. Entonces tú lo divides entre dos. 8 más 8 es 16. Entonces aquí le restas 16. Y el recipiente tercero tenía, 32. tenía 32 litros antes de haber vaciado a los otros dos. Y los otros dos tenían 18 o 8 cada uno. En la segundo trasvase se lo hicieron del recipiente 2 al 1 y al tercero. Entonces el primero y el tercero fueron duplicados. 4. ¿Ya? Entonces tú le aplicas el método del animal, pues, ¿no? Estamos aplicando el método del animal. 16 más 18. 4 es 20. Entonces 18. en este recipiente habían Ah, 20. 28, 28. Ahora, aquí el trasvase salió del primero al segundo y al tercero. O sea que el segundo y el tercero fueron duplicados. Por lo 14, tanto, 8 14, 8 y 2. y 2. 14 y 8 tendríamos ¿cuánto? 22. 22. Entonces aquí teníamos 26. 26, 26. ¿no? ¿De acuerdo? 26. Entonces, Chibolín, la pregunta es, ¿cuál era el contenido inicial del primer recipiente? Ahí está. Este es un método del cangrejo aplicado paralelamente para tres recipientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. La vez pasada hemos hecho con dos jugadores, creo, y uno de ellos era el que siempre ganaba, ¿no? Sí. Ahora es diferente, pues, ¿no? Pues te digo, simplemente el enfoque. Pero la idea del planteamiento va por ahí, ¿ve? Con el animal. Ahora dice, un microbusero recaudó 200 soles en uno de sus recorridos, habiendo gastado 120 boletos de pasaje entero y de medio pasaje. O sea, hay dos tipos de boletos, ¿de acuerdo? Lo de pasaje entero y lo de medio pasaje. Los primeros cuestan 2 soles y los últimos cuestan 1 sol. Se desea averiguar cuántos de los pasajeros serán universitarios, ¿ya? Sabiendo que superan en 8 al número de niños. Y estos también pagan medio pasaje al igual que los universitarios. Ajá. Entonces, podríamos hacer esto.
Aquí tenemos pasaje de adultos y tenemos universitarios y niños. Profesor, disculpe, si lo hago con rectángulo también está bien. Sí, pero ten cuidado a la hora que tienen que participar universitario y niño. Pero con rectángulo no, podría ser con rombo, más bien, Sí, sí, con rombo. ¿ya? Entonces, los universitarios superan en 8 al número de niños. Entonces podríamos, y me piden a mí cuántos eran universitarios. Como ellos son mayores en 8 que los niños son menores en 8 que ellos. Puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Y como se han vendido 120 pasajes, el resto tuvo que ser adulto. ¿A qué me refiero con el resto? A 120 pasajes le quitas la suma de estos dos. 2x menos 8. Entonces esto pasaría a ser el número de boletos adultos. Ahora lo que tendrías que hacer es multiplicar por su valor monetario del boleto, ¿no? Entonces diríamos ahora nosotros que el pasaje adulto cuesta 2 soles y fueron un total de 128 menos 2x. Aquí se juntan esto, ¿no? Porque ambos pagan lo mismo. 2x menos 8, todos ellos pagaron medio pasaje, o sea, un sol. Por un. Ah, Y todo esto recauda 200 soles. lo siento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces Sí, aquí profesor. tienes negativo 4 más 2, aquí tendrías 2x positivo, aquí tendrías 2 por 128, te quedaría 2,56, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor. Y menos 8, 2,48. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Pero también viene menos 200, o sea, te queda 48. 24. ¿Estamos de acuerdito? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. Sí, profesor. seguimos. ¿Qué dice el problema 11? La suma de dos números, la suma de dos números, A más B, evito usar las letras que ya están como si fueran números, ¿ah? Evitemos usar las letras que ya están como si fueran números. Por eso le decía en un problema anterior, ya no puedo poner X porque X aparecía como dato, ¿no? Y tenemos la mala costumbre siempre de usar X a las incógnitas. Tengamos mucho cuidado. La suma de dos números es S. Si se añade N al menor, bueno, no sé quién es el menor, voy a suponer que es B. Tú tienes que suponer, si se le añade N al menor, ahí, y se le quita N al mayor, entonces, ojo, que luego viene un dato interesante, habla de razón geométrica. O sea que al comienzo voy a dividir el mayor entre el menor. Esa sería su razón geométrica original. Si al mayor le quito N y al menor le sumo N, esta razón se invierte. O sea, lo igualas a B sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Multiplicamos en aspita. Entonces tendríamos A cuadrado menos AN igual a B cuadrado más BN. Listo. Y vamos a juntar, ¿no? Juntamos por un lado el A cuadrado con el B cuadrado para formar una diferencia de cuadrados. Y por el otro lado el AN con el BN, donde yo podría factorizar el N. ¿Te parece? Entonces aquí pondrías A más B por A menos B. Un placer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces aquí se simplifica y te queda que A menos B es N. Entonces vamos a formar lo que se llama un sistema de ecuaciones. Formamos un sistema de ecuaciones, ¿correcto? A más B es S
y A menos B es N. Entonces ahí te va a quedar que 2A es igual a S más N. Por lo tanto, uno de ellos es S más N sobre 2. Pero ese es el mayor, ¿no? Sí, el B, Aquí debí haber puesto B menor que A, ¿no? B menor que A. Entonces, cuando me piden el menor, puedes hacer esta jugada para hallarlo directo. Ya no sumar, sino restar. Eliminas el mayor y este menos lo vuelve más a él. Y al final te queda que B es S menos N sobre 2. Y B es el menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. profesor. Y el problema está listo. Ok. Pasamos al problema número 13. ¿Qué nos dice? A un número le agregamos un tercio de su valor. Bueno, el número no lo conozco. Le agregamos un tercio de su valor. Aunque yo podría poner 3x y evito fracción, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Luego, pero acá hay un dato muy interesante. No importa, vamos a trabajarlo así. Aunque yo podría hacer también el método del animal, pero ahí tendría que tener cuidado. Luego este resultado lo multiplicamos por 1/8 del número inicial. Ahí está. Y por último, a este resultado se le quita 1/6 del número inicial. Cuidado, ¿eh? Todos son del número inicial. Si el resultado de toda esta operación es 2, hallar el número inicial. ¿De acuerdo? Aquí te va a salir 4x, simplificado te va a salir x cuadrado sobre 6, menos x sobre 6. Entonces al final te va a quedar x cuadrado menos x igual 12, ¿correcto? ¿Ok? Este es Sí, profesor. x. Si gustas, pasas al primer miembro y haces una ecuación cuadrática. O como el número tiene que ser un número positivo, por lo visto, y mirando también tus alternativas, podría darte el lujo nomás de hacer este emparejamiento, ¿no? Y decir que el número es el número 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta ahí? No, profesor. No, Ok, profesor. seguimos. ¿Qué es el problema 15? Si la suma de la mitad de un número par, ojo con lo que dice, un número par, entonces lo llamo n o x, el número es par. Si la suma de la mitad del número y 2/3 del número par consecutivo, más 2/3 de n más 2, el número par consecutivo, es 27. ¿Cuál es el número impar que se encuentra entre esos dos pares? Dice, ¿no? O sea, entre n y n más 2. Prácticamente te piden allá n más 1. ¿Sí o no? El impar que le sigue a él es simplemente su consecutivo. Muy bien, entonces, aquí sacando el mínimo como un múltiplo. El mínimo como un múltiplo sería 6. 6 entre 2 sería 3n. 6 entre 23. 3 sería 2 por 2, 4. 4n más 8. 27. ¿Ya? Aquí 20, te quedaría 22. 7n. El número que piden es 23. Y este 27 se multiplica por 6, ¿correcto? Sí, profesor. Muy bien. 6 por 7, 42 va a 4. 6 por 2, 2 y 4, 16. Y el 8 va a pasar a restar. Y te va a salir 154, ¿correcto? Sí, profesor. 22. N vale 22. Pero a ti te han pedido el impar que le sigue. 23. N 23. más 1.
Exactamente. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Pasamos al 17. A ver, ¿qué dice? A y B comienzan a jugar con igual suma de dinero. Cuando B ha perdido los 3/4 del dinero con el que empezó a jugar, lo que ha ganado A es 24 soles más que la tercera parte de lo que le queda a B. A ver, ten mucho cuidado. El problemita tienes que saberlo deducir porque la información está ahí media oculta, ¿no? O sea, está sobreentendida, pero está como... Dime, cuando B ha perdido los 3/4 del dinero con el que empezó, ese dinero que lo pierde B si se ha puesto a jugar con A, ¿quién lo ganó? Ah, A. Entonces, mira, aquí dice lo que ha ganado A. Lo que ha ganado A es lo que ha perdido B, pues o no. sí. Y aquí Sí. dice que B ha perdido los 3/4 del dinero con el que empezó a jugar. O sea, B ha perdido 3/4 de su dinero, o sea, 3/4 de B. Eso es lo que ha ganado A. Y eso que ha ganado A es 24 soles más, o sea que esto es 24 más que la tercera parte de lo que le queda a B. Oye, pero lo que le queda a B pues es un cuarto, ¿no? Se ha perdido 3/4 de su dinero. Sí, Claro, pues. ¿Se entiende? sí, profesor. ¡Yujú! Sí, profesor. Muy bien. Ahora recuerda que ambos empezaron a jugar con igual suma de dinero, ¿no? Entonces hallando B, habrás hallado A y simplemente lo duplica, ¿no? ¿Correcto o no? Pero no dice con cuánto empezaron a jugar juntos, sino prácticamente cada uno. Aquí nos va a quedar 3, bueno, sacando mínimo quedaría 12, ¿no? 12 entre 4 es 3, acá te queda 9B. El mínimo es 12, 12 por 24. Y 12, aquí te queda B nada más. 8B quedaría 3 por 36. 2. 36. 36, B, 36, correcto. Cada uno empezó a jugar con... 36. 36 soles. Exactamente. ¿Se entendió? Como te Sí, decía, Sí, aquí, profesor. profesor. aquí había un medio, dijo un entrepijado, pero al final tenías que deducir nomás, ¿no? Ah, lo que pierde B, lo gana, A, hasta hablando de eso, pues, ¿no? Ese es 24 más de lo que le queda a B, pero la tercera parte de lo que le queda a B, pero lo que le queda a B es un cuarto, pues, ¿no? Porque ha perdido 3/4. Como te decía, ahí estaba medio enredado, pero si lo entendías, no estaba tan complicado. 19, ¿qué dice? Preguntando a un aficionado a la matemática. Ah, era aficionado nada más, ¿no? No es como ustedes, que son unos monstruos. Preguntando a un aficionado a la matemática por el número de hijos que tenía, ¿qué respondió? Si a la tercera parte del cuadrado del número de hijos que tengo se le quita 70 veces el inverso del triple del mismo, se obtiene el mismo resultado que si se duplicara el número de hijos y se le agregara 11. Juego de palabras, ¿no? A ver, vamos entendiendo. El número de hijos que tiene. Le pongo X. Si a la tercera parte del cuadrado de X cuadrado se le quita 70 veces el inverso del triple del mismo, significa el inverso del triple. Es algo así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Se Sí, obtiene profesor. el mismo resultado que si se duplicara. Si se duplicara el número de hijos y se le agregara 11. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué tenemos por acá? El mínimo vendría a ser 3X. El mínimo vendría a ser 3X. Al dividirlo
Entre 3 te queda X. Esto va a ser cubo, ¿no? X cubo. Acá te queda solamente el número 70. En el otro te va a quedar 6X cuadrado. Y 33X. Pasándolo al primer miembro. Menos también pasa, ¿no? Y menos 70. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Oye, aquí esa vocecita me es conocida. Está un poquito tarde, creo. ¿Sí o no? Sí, profesor, disculpe. No te preocupes. La cosa es que es entrado. A ver, calcular el número de hijos. Yo te recomendaría pues, que rápidamente, como los números son pequeños, hagamos un análisis, ¿no? A ver, con 10 lo descarto porque 10 al cubo es 1000 y los otros ni a palo van a llegar a 1600 y tanto, ni hablar, no es 10, debe ser menor. Entonces podría ser un 8, a ver, si no es 8, pues uno mayor o uno menor, por eso al toque nomás. 8 al cubo es 512, 8 al cuadrado es 64 por 6, 20 lleva 3, no va a llegar a 500, ¿no? Entonces 7. A ver, 7 al cubo es 343, 7 al cuadrado es Profesor, 49 por 6, dímelo. profesor, disculpe, ahí no sería 33X. Usted ha puesto 3X. Ya, correcto, a la hora que le pasaba acá. Ujú. Muy bien. Gracias, mi chico. Ahí sí ya crece un poco más, pues, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. A ver. Si es 7 da 343, 49 por 6, 200 y tanto, y 7 por 3, 200, quedaría 400. Volamos, ¿no? Entonces, ahora sí podría ser con 8. 64 por 6, 24 llevo 2, 36, 38, el otro 6 por 3, 18, llevo 1, 19 y 70, ¿no? 12 va 1, 25 lleva, se pasa, ¿no? Entonces, 9, 729. 81 por 6, 486, 9 por 3, 27 va 2, 29 y 70, ¿no? 7 y 6, ¿no sale ahí con 9 tampoco? Entonces saldría con 10, caballero. 1000, y acá te da 600, 330 y 70, justo están los 400 ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Entonces X es 10. ¿Alguna preguntilla? No, profesor. No, profesor. Ok. Seguimos. 21, ¿qué dice? Un carpintero hizo cierto número de mesas. Vende 70 y le quedan por vender más de la mitad. Mira lo que dice. Es un problema donde se plantea una inecuación prácticamente. El número de mesas le llamo X, ¿correcto? Entonces, un carpintero hizo cierto número de mesas, vende 70. Entonces, si vende 70, le quedan X menos 70. ¿Correcto? Y le quedan por vender más de la mitad. ¿Qué significa? Esto que le está quedando es mayor a X medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Ok. profesor. Ahí va a obtener una inecuación. Que X es mayor a 140. Porque 2X menos 140, el X pasa a restar y te va a quedar así.
En el segundo caso, ¿qué te dice? Después hace 6 mesas más, o sea que esto se incrementa en 6 y vende 36 y vende a su vez 36, quedándole menos de 42. Esto es menor a 42. ¿De acuerdo? Al final, Sí, profesor. aquí te queda 100, ¿no? 142 o no. Sí, Haciendo un esfuerzo neuronal. 141. Oh, ya ves. está bien. Todos muchachos, cuidado sea lo que, cuidado sea lo que. Entonces, el número de mesas era originalmente 141. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Pero si leemos el problema, a ver, lean el problema, lean el problema. Lean el problema, por favor. Lean el problema. Un carpintero hizo cierto número de mesas. Las mesas que hizo originalmente son 141, ¿no? Sí, Listo. Pero luego, ¿qué dice? vende 70, Y le quedan por vender. más de la mitad. Y luego esto quiero que lo resaltes. ¿Qué dijo? Hace después 6 Hace mesas más. 147. Sí ha hecho 6 mesas más, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí se La hizo 6 mesas. respuesta, sí. Ajá. Acción realizada. O sea que la respuesta no es 141. ¿Cuál es la respuesta final? 147. Exactamente. ¿Estamos de acuerdito? Sí. Sí, Listo. profesor. Muy bien. Interesante porque a veces cuando viene en forma supuesta, pero no, es muy diferente. Ahí más bien dice que lo ha hecho. Ok. Y están las dos estos bandidos, ¿cierto? Son unos salvajes. 23. A tiene un año menos que B. Y B un año menos que C. Si el cuadrado de la edad de C se resta el cuadrado de la edad de B, la diferencia es 11 años menos que los 17 quintos de la edad de A. Allá la edad de C. A ver, ¿qué opinan? A tiene un año menos que B y B un año menos que C, ¿correcto? Entonces tenemos a B y tenemos a C. Si C tiene X, B tiene uno menos que X, ya tiene uno menos que B, o sea, dos menos que C, ¿no? ¿Está bien? Al cuadrado de la edad de C significa X cuadrado, se le resta el cuadrado de la edad de B, se le resta el cuadrado de la edad de B. La diferencia es 11 años menos que los 17 quintos de la edad de A. La edad de A disminuida en 11. ¿Sí? ¿Se capta? ¡Yujú! Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. muy bien. Entonces lo planteamos. Desarrollando todo esto va a quedar cuadrado del primero, el menos de afuera lo vuelve más el doble y menos el cuadrado del segundo. Acá te va a quedar 17x menos 34 menos 55 todo sobre 5. De 5 luego lo voy a pasar acá, pero después de reducir un poco para no trabajar mucho, ¿no? 110 o no. Acá te va a quedar 17x menos. Bueno, al final se va a eliminar. Acá es 10 nomás, ¿no? Poniendo 55. 10x. ¿Está bien? Menos 5. Ahí está. Y aquí sí, muy bien. Se sumarían y te quedaría 89, ¿no? ¿Estamos de acuerdito?
Aquí te profesor. queda Sí, profesor. 84 y acá te queda 7x. Entonces sería 12, ¿no? ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. 12. Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. muy bien. Seguimos. Oscar Barrientos, ¿ya viste por qué no marcamos 141? ¿Ya te diste cuenta, Osquita? Muy bien. Claro, yo también iba a marcar 141, pero ahí recapacité sobre el enunciado, ¿no? Sí, a todos se nos puede ir. Hay que, siempre pues digo, cuando vamos a dar un examen, siempre yo digo, no, tenemos que estar recontra concentrados, recontra concentrados. Inclusive a mí cuando me llaman, oye, para que hagas la solución de un examen de admisión es una responsabilidad enorme, ¿no? Si no estoy concentrado, mejor no lo hago, ¿no? O veo la forma de ese día que voy a apoyarlo, pues no comprometerme con nada y estar concentrado al 100%. Porque si no voy a dar también soluciones equivocadas. Somos seres humanos y el entorno, quiera que no, va a influenciar sobre nosotros. A ver, el complemento aritmético de AB7 es el número XXX más AB7. Capta el mensaje, ¿no? Recuerda lo que es un complemento aritmético, ¿no? Recuerda lo que es un complemento aritmético. Si el número tiene 3 cifras, ¿cómo se calcula el complemento aritmético de un numeral de 3 cifras? Acuérdate, ¿cómo era? 1000 menos el número. Correcto, Es lo que le correcto. falta para alcanzar el orden superior. El orden inmediato superior, ¿no? Sí. Inmediato. Siempre esa palabrita parece mentir, es muy importante. El orden inmediato. Porque órdenes superiores va a haber un montón. Listo. Entonces aquí vamos a hacer una jugadita muy importante. Aquí vamos a aprender a jugar con cifras terminales, porque hay muchas incógnitas de por medio. Esto se junta con él, ¿correcto o no? Entonces las cifras terminales nos tienen que ayudar a resolver este problemita. Dime, si el 2 lo multiplicas con 7, ¿el producto termina en 4. 4 o no? 4, Sí. Entonces acabo de descubrir 6. quién es este número. Es el número que supera a la bestia por 600 ¿o no? Sí. Sí, Ah, no, profesor. la bestia es 666, está bien, ¿no? La bestia, muy bien. Es el número de la bestia, ¿correcto? Mira cómo descubrimos, ¿no? Porque si no, la gente a veces se aloca y empieza a hacer descomposición polinómica, ¿no? Y trabaja demasiado. Muy bien, entonces esto nos va a ayudar más rápido. Ya prácticamente salió, ya descubriendo esto salió, porque lo pasas a restar. Y te va a quedar 300, ¿cuánto? 34 creo. Sí, 334. 334. Y eso le vas a sacar la mitad. 167. Y, 160. y- y prácticamente ya encontraste el A y el B, ¿o no? Sí, Ahí ya salió todo, ¿verdad? 20. ahí. Veinte. Sin complicarse mucho la vida, ¿no? Parece mentira, pero esas cositas que nos ayudan los seminarios a hacer esas estrategias, esas técnicas, es importante que las vayas aprendiendo y las vayas practicando, sobre todo practicando, ¿no? Haciéndolo de tu uso diario cuando te pones a practicar. ¿De acuerdo, mis chicocos? Sí, ¿Animal profesor. o no? Sí. Sí. 20. Muy bien, animal, ¿correcto? Seguimos. De una estación salen periódicamente ómnibus y el controlador hizo... Ah, este es un problema que viene en un examen de admisión. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito este programa, me encantó. Léanlo, léanlo. De una estación salen periódicamente ómnibus y el controlador hizo salir 6 en el transcurso de una hora. Un día, debido a la gran afluencia del público, se redujo a la mitad el intervalo de salida de los ómnibus. Pregunta, ¿cuántos saldrán ahora en 9 horas? Es un problemita que mezcla algo, una parte interesante conocida como intervalo de tiempo, ¿no? Por eso es que hizo caer a la gente este problema. Muy bonito el problema.
A ver, ¿qué pasa cuando los problemas son de este tipo? Ocurre un suceso repetitivo. Son problemas de intervalo de tiempo, ¿no? La salida de un bus cada, cada un tiempo constante se considera pues periódico, ¿no? Un suceso repetitivo se considera. Entonces, ha hecho salir 6 buses, ¿no? Ha hecho salir 6 buses. Llegar hasta acá. Muy bien. Pero si bien es cierto, son 6 buses los que han salido, ustedes lo vieron conmigo este tipo de ejercicios el año pasado en cronometría, cuando hablamos de las campanadas. ¿Te acuerdas o no? Entonces, en 6 buses solamente hay 5 intervalos. Eso es lo que hay que entender. Entonces, estos intervalos son los que se relacionan con el tiempo. Una hora que equivale a 60 minutos. Entonces, el número de buses, capta bien lo que te voy a decir, el número de buses es igual al número de intervalos más 1. O el número de intervalos es el número de buses menos 1, como quieras verlo. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, capta la idea. ¿De cuánto estamos hablando el valor de un intervalo? Cada intervalo dura 60 entre 5, ¿no? 60 entre 5 son 12, ¿no? Chicos. Eh, Sí, Entonces, si lo reduce a la mitad, lo reduce a 6 o no. sí. Ahí está, pues, ya ves, no se han dado cuenta ustedes. 90, Y entonces el número 91, de buses sería 91, ¿no? 91. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió? Sí, profesor. Es un problema de intervalo de tiempo. El último. Hoy tengo el cuádruple lo que tuve ayer. Juego de palabras, ¿no? Juego de palabras. Esos juegos de palabras a veces nos marean un poquito. Chup, chup, chup. Entonces nos hablan de ayer, nos hablan de hoy y nos hablan de mañana. Dice, hoy tengo el cuádruple lo que tuve ayer. Ayer tuve la séptima parte de lo que tendré mañana. Mira. La séptima parte de lo que tendré mañana. Pero hoy tengo el cuádruple de lo que tuve ayer. Entonces yo podría empezar poniendo acá 7x. ¿Es correcto o no? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Si todas las cantidades fuesen 6 menos, entonces esta fuese x menos 6, 4x menos 6, 7x menos 6. Resultaría entonces que la cantidad de hoy, o sea, 4x menos 6, sería el quíntuplo que la de ayer. Sería el quíntuplo de x menos 6. Entonces, aquí sale que x es 24. ¿Es correcto o no? Sí, profesor. ¡Yujú! Sí, Sí, profesor. Muy bien, pero recuerda lo que dijo acá. Algo que en otro problema no fue así. ¿Ve? Si todas las cantidades fuesen, ¿qué significa? que no. Es una no suposición. son. Correcto. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuántos soles tendré mañana? ¿Todavía no? Sí, Sí, profesor. Entonces, ¿es el 7x o es el 7x menos 6? ¿Tú qué dices? 7x. Claro, correcto, es el 7x, ¿no? 168. Entonces,
¿Estamos de acuerdito? Sí, Sí, profesor. profesor.